estudiar tu palabra. Gracias porque nos das la gracia de poder escudriñar las escrituras, Señor. Y rogamos que podamos hacerlo de una forma diligente, que podamos ser guiados por tu precioso Espíritu, no solamente para entender tu escritura, Señor. Ayúdanos a aprender para ponerlo por obras también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los que están presentes, hoy no tengo el micrófono de acá, entonces no tengo el micrófono de aquí, pero si quieren pueden sentarse acá bastante cerca para no forzar la voz. Sí, ok. Em, Vamos a hacer una modificación al procedimiento que hemos estado haciendo, en el sentido de que hemos ido por los 4 pasos de una forma muy metódica, pero hoy quiero iniciar colocando una diapositiva con un poco de la historia de esta iglesia en específico. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2. La meta es poder hacer el mensaje de Esmirna y Pérgamo, pero vamos a ver si nos acompaña el tiempo o no. Entonces, A voy a, ver, Cherlecito también está. voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si se ve. Ok. Lo que tenemos acá en pantalla es el mapa de las 7 iglesias. Entonces, como podemos ver, el punto negro, estamos en el mar Egeo. El punto negro específicamente es Patmos, la isla del exilio. Y nosotros ya vimos el punto uno, que era el mensaje a la iglesia de Éfeso. Sí, de Éfeso, está acá. Más al norte está el punto 2 y ese es el mensaje que hoy vamos a tratar de analizar completamente, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ese es el punto 2. Lo que hablábamos un poco la semana pasada, bueno, hace la sesión pasada, que si este fuera un mensaje que viene desde el emperador, entonces el ciclo normal sería de 1 a 7 como vemos en el mapa. Eso es lo mismo que vamos a observar con el mensaje a las 7 iglesias. Van en ese orden de cercanía a la isla de Patmos. Entonces vamos a ver algunos detalles arqueológicos o históricos de Esmirna para que podamos ubicarnos. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos en la imagen? En la imagen es lo que actualmente es Turquía, es la provincia de Izmir, fue llamada la corona de Asia. No sé si pueden ver los que están en Zoom a plenitud la imagen. Es un arco súper alto. En el centro podemos ver una figura que es Artemisa. Y este templo en específico se hace porque era el culto al emperador, pero bajo la protección de Artemisa. Entonces tenemos una ciudad muy próspera, una ciudad llena de arquitectura hermosísima hasta el día de hoy, ¿verdad? Que podemos apreciar. Eh, es la llamada Corona de Asia, o fue llamada la Corona de Asia, principalmente porque está en un lugar muy alto, con edificios muy altos y muy cercanos, ¿verdad? Entonces, eso le daba cierto estatus. Ellos cuentan con el Monte Pagos o el Monte Pagus, depende de la pronunciación, y por eso se le fue llamada la Corona de Asia, de toda Asia. Es un centro de medicina y ciencia, y así como yo vivo en un pueblo que se llama Palmares, que se dice un pueblo para hacer amigos, el eslogan del primer siglo de la ciudad de Esmirna era una ciudad de alivio y de riqueza. Entonces estamos en un lugar muy próspero, un lugar que arquitectónicamente es algo espectacular. De hecho, todavía se están haciendo excavaciones, ¿verdad? Para descubrir todos los edificios que contenía esta ciudad. Fue destruida por los lidios. Esto fue un pueblo bastante cruel. Durante 400 años no existió Esmirna como tal. O sea, fue destruida, arrasada durante 400 años y después de 400 años
empiezan de nuevo a poblar esta ciudad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, políticamente tenemos que hablar un poco de la situación de Esmirna. Bueno, dicen que la población de Esmirna fue políticamente muy astuta, en el sentido de que hubo una serie de peleas o de guerras romanas, y los de Esmirna siempre estuvieron del lado ganador. O sea, básicamente siempre fueron al mejor caballo de la carrera. Entonces eso le permitió tener muchas palancas políticas, ¿verdad? Igual el César pues pide fidelidad y ellos dan fidelidad a Roma muy rápido. Como podemos ver en la foto, ¿verdad? Lo que podemos apreciar es un centro de comercio, un centro donde vamos a ver un desarrollo de la medicina casi como en ninguna otra de los lugares en Asia Menor. Tenemos que hablar también del Evangelio. A ciencia cierta, históricamente no sabemos cómo el Evangelio se desarrolló en Esmirna. O sea, podríamos hablar de un milagro desde su nacimiento en la iglesia allí. Porque claro, es un lugar dado muchísimo a la idolatría. Entonces, existe la teoría de que pudo ser en el tercer viaje misionero de Pablo a esta ciudad que va de paso, y ahí es donde empieza a crecer el Evangelio. Esa es la posición más popular, ¿sí? Ok, entonces con estos datos vamos a hacer el paso 1, de la carta, del análisis de la carta. En el paso 1, lo que vamos a hacer, primero que nada, y ahí es donde voy a necesitarlos a todos, voy a dejar de compartir acá. Voy a tratar de silenciar acá a alguien que... Listo. Y ahora sí, vamos al paso 1 de nuestro análisis, después de conocer un poco la historia. En este paso, lo más importante que tenemos que hacer es ver la composición de la carta. Vamos a leer toda la carta, son nada más 3 versículos, es algo bastante rápido que vamos a hacer. Y después vamos a ver las partes de la carta como tal. Entonces vamos a la carta directamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. A la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, primero vamos a hacer unas notas por acá. Tenemos que buscar las partes de la carta, entonces tenemos que recordar que siempre tenemos una introducción donde generalmente tenemos una presentación de Cristo y una descripción de a quién va la carta. Lo segundo es que tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Donde el Señor ve cosas buenas y cosas malas de cada iglesia. Y después tenemos una advertencia que generalmente es asociado a un arrepiéntete, ¿verdad? A mover los cimientos de la iglesia para una reacción. Y finalmente tenemos una promesa. Siempre este es el orden de las cartas. ¿Está bien? Entonces, con esto en mente, los que están por Zoom y los que estamos acá, vamos a tratar de ver cuáles son las partes, ¿verdad? Eso es lo más importante de buenas a primeras, antes de ver las palabras repetidas y todo esto que también lo vamos a hacer. Ok, entonces, ¿cuál sería la introducción? ¿De dónde a dónde?
Ajá, escribe hasta volvió a vivir, hasta antes ok, del versículo 9. perfecto. Entonces, igual que acá, llegamos a la conclusión de que la introducción sí o sí tiene que ser todo el versículo 8 completo. Entonces tenemos algunas cosas bastante importantes, de buenas a primeras. Esto dice el que es el primero y el último, ¿verdad? Entonces esto es una descripción, vamos viendo los personajes. El que murió y el que volvió a vivir. ¿Quién es el que escribe la carta? El que escribe la carta es el Hijo del Hombre, Cristo mismo. Así que Él es el que inspira este mensaje. Él se caracteriza por dos cosas. El primero, el último, alfa, omega, el que murió y volvió a vivir. ¿Ok? Y el receptor es el ángel, que es toda una discusión que ya tenemos 2 sesiones dándole vuelta y vamos a seguir a veces con esa piedra en el zapato, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Este es el diagnóstico, perdón, esta es la introducción. Segundo paso, el diagnóstico. ¿De dónde a dónde se extiende? El versículo 9. ¿Ok? Dicen acá que parece ser todo el versículo 9, el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos que es todo el 9? Bueno, siempre les voy a dar una ayuda. Siempre empieza con una palabra clave, conozco. El diagnóstico siempre va a iniciar con este verbo. Ahora, en español las versiones alternan entre conozco y sé, pero está claro que es el Señor mismo el que conoce perfectamente el Bueno, todo interior de bien. su iglesia, ¿verdad? Estoy llegando a Esparza. ¿Estás en tu casa para pasar por la bona? Yanka. Ok. Ahora sí. Entonces el Señor conoce los sufrimientos y la pobreza. Perfecto. Una pregunta que yo tengo para ustedes y para los que están en Zoom también. ¿Qué notan diferente este diagnóstico con el diagnóstico de la iglesia de Éfeso? Hay algo que no tienen este mensaje y que sí tenía el mensaje de la iglesia de Éfeso. Hay algo que no tenemos aquí. Primero, La diferencia es que el mensaje anterior era como un reto, este no es un reto, ajá. es como un cumplido. Ok, esto es bastante importante lo que acaba de decir el hermano. ¿Qué teníamos en el mensaje anterior? Muchas cosas buenas también, ¿verdad? O sea, trabajaban duro, habían puesto a prueba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, pero tenía una denuncia. ¿Cuál era la denuncia? Habían dejado el primer amor. ¿Cuál es la denuncia en el versículo 9, en este diagnóstico? ¿Cuál es la denuncia que se le hace a esta iglesia? ¿Cuál? ¿Ok? No hay algo que les puede reprochar. No tenemos una denuncia como tal. Tenemos un diagnóstico donde se nos dicen ciertas cosas. Primero es que es una iglesia sufrida, ¿verdad? Es una iglesia pobre, pero sin embargo, su condición real es que está rica, ¿verdad? Es una iglesia calumniada, ¿verdad? Los que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son una sinagoga de Satanás. No tenemos algo negativo en esta iglesia. No tenemos algo malo, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Eso es importante. Vamos con la tercera parte, la advertencia, ¿verdad? ¿Cómo empezaba la advertencia en el mensaje que estuvimos estudiando de la iglesia de Éfeso? La advertencia era
si no te arrepientes va a pasar esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la advertencia? No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Voy a poner acá, ahí empieza la advertencia. Lo voy a poner en verde nada más. No tengas miedo. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Okay? Todos coincidimos en que el versículo 10, todo el versículo 10 es esa advertencia. ¿Okay? ¿Qué es lo diferente con lo que veíamos en la iglesia de Éfeso? Lo diferente es que no es una condición interna. Arrepiéntete porque tienes esto y si no te arrepientes va a pasar esto. Lo que tenemos es una advertencia que es más que todo un pronóstico, algo que va a pasarles. O sea, va a pasar esto que es externo a ustedes, les va a afectar, pero no hay un llamado al arrepentimiento. Eso tenemos que tenerlo claro. Y versículo 11, definitivamente esta es la promesa, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Aquí empiezan los debates. ¿Por qué? Porque puede ser que más bien sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, de ahí hasta el final sea la promesa. O sea, podríamos tener una promesa doble, por decirlo de alguna forma. Tendríamos la promesa de la corona de la vida y que no sufrirá el daño de la segunda muerte. Aquí empieza el debate, ¿verdad? Entre nosotros y los hermanos que están en Zoom. ¿Qué opinan? ¿Es solamente el versículo 11 o más bien tenemos una doble promesa como lo que yo tengo ahora subrayado en azul? ¿Qué piensan? Sí, es doble. Es doble, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo allí. Da la impresión que entonces el tono de esperanza es también un llamado a la fidelidad, ¿verdad? Y esto va a sobrellevar a dos promesas. En el primer mensaje teníamos una promesa y en este tenemos una promesa doble, que da la impresión que pueden ser dos retratos de la misma imagen. Eso vamos a verlo después. ¿Ok? Tenemos casi el primer paso concluido. Lo que sigue es ver la repetición. Entonces, quiero que nos ayuden. ¿Qué encuentran de repetición? Palabras repetidas que son similares o es exactamente la misma en estos tres versículos. ¿Ok? Tenemos acá muerte que está en el versículo 10. Ajá, muy bien. Esto es importante. Voy a subrayarlo acá. Sufrirán. Y el sufrimiento aquí. Sufrirá, sufrirán y sufrir. ¿Hay algún otro lugar donde viene el sufrimiento? Sí, Aquí. 9, conozco tus sufrimientos. En el versículo 9. Ok, entonces tenemos 4 formas de la misma raíz, ¿verdad? La misma raíz de la misma palabra, por decirlo de alguna forma. Sufrimiento, sufrir, sufrirán y sufrirá, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los temas medulares en el libro de Apocalipsis. También es uno de los temas medulares de la situación que va a pasar la iglesia de Esmirna. La hermana también decía en el versículo 10, muerte. Ajá. Muerte y muerte. Ok, murió. Y tenemos un contraste acá. Voy a tratar de hacer una línea para ver cómo se relacionan estos términos. Ok, primero es que conozco tus sufrimientos, es un tema actual, pero también vemos lo que estás por sufrir. ¿Esto qué es? ¿Futuro o pasado? Es futuro. Ok, ¿por qué me estoy deteniendo en esto?
hay algo que está repetido que no sé si han notado, pero primero y último es algo que ya nosotros estuvimos viendo. ¿Recuerdan? En la primera sesión que el Señor se presenta con 7 atributos, ¿verdad? Entonces, allá en el capítulo 1, versículo 12, Cristo ya usó el título "Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega". Ahora lo vuelve a repetir. ¿Por qué este título? Esto es muy común en la literatura apocalíptica para reflejar un atributo de Dios que ahora está en Cristo muy palpable. Él es el primero y el último. O sea, no significa que Él fue creado, no. Esto quiere decir que Él siempre ha sido Dios y es el que controla la historia. Entonces, esto es súper importante que lo entendamos antes de entrar después del capítulo 6, a estudiar desde el capítulo 6. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver después del capítulo 6 es el dominio de Cristo sobre la historia. Los caballos y todo esto nos van a dar no solamente un retrato de cosas que van a pasar en la historia, sino que todo está controlado por la soberanía de Cristo. Esto primero y último significa que el Señor conoce el presente y el futuro. Entonces, en la literatura apocalíptica es súper importante entender el ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Cristo conoce el ya y lo controla. Y el todavía no, el del futuro, también lo controla. Él sabe qué va a pasar ya y qué va a pasar en el futuro. Algo que ni la bestia que sale del mar, ni la bestia que sale de la tierra, ni la gran ramera, nadie conoce, solo Cristo. Entonces, en este diagnóstico es sumamente importante entender que Cristo conoce el sufrimiento actual, pero también el que va a pasar la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿diríamos que el sufrimiento es un tema principal? Sí, es un tema principal, pero por encima del sufrimiento está el control de Cristo sobre el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que podremos ver. Otra de los títulos que también conocemos ya de esa introducción de Cristo en el capítulo 1 es que Él murió, ¿Lo dejo que escuché o no? ¿verdad? Ok, Él murió, No. pero nos deja bastante claro este texto que Él volvió a vivir. Entonces, tenemos una muerte, una segunda muerte, que es algo que vamos a ver después eterno, pero el Señor la conoce todo y venció la muerte, así que puede hablar del tema perfectamente. ¿Ok? Esas son las repeticiones. Paso 3. Vamos a señalar con otro color los personajes. Ya tenemos a Cristo, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Qué otros personajes encontramos? ¿Ok? Dicen ser judíos, lo voy a poner en negrita y con amarillo, pero en realidad no lo son. ¿Cómo se describen? Como una sinagoga de Satanás. ¿Ok? ¿Qué otro personaje tenemos allí? El diablo. Sí. ¿Ok? ¿Y qué hace en esta narración? Mete en la cárcel a algunos hermanos de esta, ¿verdad? Algunos fieles de esta iglesia. ¿Ok? Esos son los personajes, básicamente tenemos 3 y el ángel de la iglesia. Concentrémonos ahora en el paso 3, que este es un paso sumamente importante. ¿Cuál? Espíritu también. Sí. Gracias. Tienen toda la razón. Lo había pasado por alto. Este personaje es sumamente importante en todo el libro, pero también tenemos que ver su personaje protagónico en el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Porque hay una perfecta armonía entre lo que el Espíritu dice y Jesús dice, ¿verdad? Entonces podemos ver esto como parte integral de la Trinidad en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se define muy bien a la Trinidad en la introducción y en el mensaje a las 7 iglesias, porque vamos a ver después del capítulo 13
12 y 13 una falsa trinidad, ¿verdad? Entonces, es importante que lo vayamos notando desde ahora. Hay una verdadera trinidad y tenemos a un Satanás imitador que va a ser una falsa trinidad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu va a decir un mensaje a las iglesias que lo va a llevar a un compromiso, a una acción. Y esta falsa trinidad también va a dar un falso mensaje y sus seguidores van a actuar conforme a ese mensaje. Entonces, hay solo dos pueblos, ¿verdad? El pueblo del Señor que escucha lo que el Espíritu dice y el pueblo de los hijos de este mundo, como vamos a ver después en el capítulo 13, que sigue las mentiras de su padre el diablo, ¿verdad? Solo hay dos pueblos. Exacto. Ahora vamos con la parte que a mí más me gusta. Siempre se los he dicho. Entre más preguntas soltemos sobre este texto, más vamos a aprender. No hay pregunta torpe. Así que les escucho. No sé si vamos soltando preguntas sobre el texto. Yo preguntaría cuáles son los sufrimientos que están teniendo ellos. Ok. ¿Cuáles son sus sufrimientos? Muy bien. ¿Por qué dice que es rico? Que eres rico. Ok. ¿Qué tipo de riqueza? Esa es muy buena pregunta. Ay. Las calumnias, ¿cuáles son las calumnias? Las calumnias. Ok. ¿A qué se refería? ¿Por qué sinagoga de Satanás? Ajá, esta es muy buena. ¿Por qué ese título? No tengan miedo de lo que estás por sufrir. O sea, ¿a qué tipo de sufrimiento se refiere eso? Ajá. Sí, esa es muy buena. ¿Por qué persecución durante 10 días? ¿Por qué 10 días? ¿Por qué 10 días? Esa es muy buena. ¿Por qué dicen ser judíos? Ajá, porque dicen ser judíos. ¿Qué está pasando allí, verdad? Hay algo que podemos notar. ¿Cuál es la corona de la vida? Ah, ok. Muy bien. ¿Qué implica que sean fieles hasta la muerte? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Ok, preguntan acá para los que están en Zoom, es ¿a qué se refiere con la segunda muerte? ¿Verdad? Esto es súper importante también. ¿Y por qué dice que no sufrirán daño? ¿Qué tipo de daño? ¿No? Excelente. Muy ¿Qué se bien. tiene que hacer para salir vencedor? Si mi pregunta es que salga vencedor de qué. ¿Salga vencedor de qué? Muy bien. ¿Por qué Satanás va a echar a algunos a la cárcel? Ok. Aquí preguntan también por qué esta frase, el que tenga oídos, y la cárcel. Esta pregunta es... Ok, aquí. ¿Por qué dice que los meterá en la cárcel? Ok. Muy bien. Tenemos muy buenas preguntas, muy nutridas también. ¿Alguna otra más? ¿La prueba viene de Satanás? Está buenísima esa. Sí. Esta es para ponerlos a prueba. ¿De quién viene la prueba? ¿Quién los prueba realmente? ¿Quién los está probando? Ok. Muy bueno. Eso está muy bien. ¿Alguna otra? Ok, vamos entonces. Ok, ¿qué tipo de pobreza? Minor se preguntó cuál era la segunda muerte, pero entonces, ¿cuál es la primera muerte? Ok.
Entonces voy a ponerlo sí, voy a ponerlo a una doble pregunta aquí. Sí, excelente. ¿Ninguna más? No, más bien tienen buen ojo, buen ojo clínico. Vamos entonces al versículo 9, que es la primera pregunta. Conozco tus sufrimientos. ¿Qué está pasando esta iglesia? Ok. Primero que nada, tenemos que ver que habla de tus sufrimientos y tu pobreza. O sea, es una doble condición, ¿verdad? ¿Cómo es esta ciudad de Esmirna? ¿Recuerdan el dibujito del inicio, los edificios? ¿Cuál era su eslogan como ciudad? ¿Era una ciudad de qué? Prosperidad. De alivio y riqueza, ¿verdad? Porque tenemos un centro de desarrollo económico, ¿verdad? Pero también un centro de desarrollo de la medicina. Así que estas dos condiciones es lo que podemos ver como los antagónicos, por decirlo así, los antónimos los tenemos acá. O sea, ¿cuál es el antónimo de alivio? Sufrimiento. Y el de riqueza, pobreza. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo una ciudad tan rica, tan próspera, con esos edificios que acabamos de ver, ¿verdad? Que tenemos arqueólogos todavía excavando por la magnitud de lo que tenemos allí, ¿cómo en una ciudad tan próspera y rica, esta iglesia está sufriendo y es pobre? ¿Por qué ustedes creen que vemos ese contraste? ¿Qué está pasando? Si la ciudad es rica y ellos sufren y son pobres. Ok. Para los hermanos de Zoom, acá, los hermanos que están presentes están diciendo que la primera hipótesis es que esta iglesia está sufriendo persecución religiosa. O sea, esa es la solución lógica más probable. Esta iglesia es una iglesia que se ha visto condicionada a participar en todo este sistema económico y político por sus creencias, porque todo el comercio está asociado a esos dioses, ¿verdad? Hasta la protección de Artemisa sobre César, podemos ver que esto iba en contra del evangelio. Entonces esta iglesia está sufriendo una persecución cada vez más sistemática, cada vez más por todo lado le salen, ¿verdad? No va a participar de la comida de los ídolos, no le compramos. No va a adorar a los muertos, entonces no le compramos. Entonces no va a adorar a César, no le vendemos, ¿verdad? Entonces no puede tener acceso a esta medicina. Así que, ¿cuáles sufrimientos y cuál pobreza? Está hablando la historia y el texto. Básicamente es por esta persecución. Así que es una iglesia que está pagando un precio altísimo, por decirlo de alguna forma. A diferencia de la iglesia de Éfeso, donde se veía muy bien el cristianismo, en Esmirna ven a los cristianos ya con mucho más recelo. Porque políticamente es una iglesia, o es un lugar, para decirlo de alguna forma más clara, es un lugar donde los judíos tienen cierta protección del imperio por el factor económico. Pero los cristianos se separan de los judíos, salen de las sinagogas, ¿verdad? Son echados por los judíos, entonces pierden ese paraguas. Por lo tanto, ahora sí empieza la persecución. Pese a esta persecución, a este sufrimiento, a esta pobreza que lleva vivir la fe, la condición es que más bien son ricos, ¿verdad? Aquí vemos el contraste con el mensaje anterior. El mensaje anterior fue, no tienen amor, o sea, están en oscuridad. Ellos que se pueden sentir en oscuridad por su sufrimiento y pobreza, más bien ahora el Señor les dice, pero ustedes están sumamente ricos. O sea, este término que viene acá, ricos, es asociado al reino, ¿verdad? Siempre lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento como palabras que están sumamente cercanas, siempre en una asociación. Entonces, les está diciendo, ok, ustedes son rechazados allí, son perseguidos allí, sufren
están en sufrimiento y pobreza, su verdadera naturaleza es que más bien están ricos. O sea, véanse así, ¿verdad? Entonces, por eso este tercer signo de pregunta es la realidad. Así los ve Cristo, ¿verdad? Los ve de su reino y los ve luchando contra el reino de este mundo. Así que están en el bando correcto, ¿verdad? Después, la calumnia, ¿a qué se refiere? Bueno, primero tenemos que ver cuáles eran las cosas que decían de los cristianos en ese momento. Lo primero que los judíos tenían en Esmirna y en toda Asia Menor eran como, no sé en Chile cómo les dicen eso, nosotros le decimos el teléfono descompuesto, ¿verdad? Que se decían, por ejemplo, se decía que los cristianos se reunían para tomar la Santa Cena y repetían las frases, este es mi cuerpo y sangre, el cual fue entregado, ¿verdad? Que son las palabras que Cristo les dice. Entonces los judíos empezaron a decir que los cristianos eran caníbales, practicaban canibalismo, porque ellos inventaron el rumor de que literalmente mataban gente para tomarse el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Entonces, estas fueron de las primeras calumnias que podemos observar. Otra de las calumnias que los judíos establecieron en Esmirna y en toda Asia Menor era que realmente los cristianos no eran un movimiento religioso, sino que más bien era político. ¿Por qué? Porque decían que Jesús es el Señor. Así que al César no le gusta la competencia. Y para procesarlos a los cristianos como algo político, tenían que mover el orgullo del César. Así que lo primero que dicen los judíos para sacar a los cristianos de las sinagogas es que eventualmente ellos están pensando en darle un golpe al César, ¿verdad? Así que esos eran parte de las calumnias que sabemos que se estaban dando en Esmirna y en toda Asia Menor. Esto fue muy extendido, ¿verdad? Ahora, esta gente dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis vamos a ver un nuevo éxodo, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? No hay referencias, sino alusiones. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, como dijo Daniel, esto es tal cosa. No. Juan no quiere literalmente utilizar todo lo que conoce el Antiguo Testamento para decir que sus visiones son el cumplimiento literal de aquello. Pero lo que sí es que vamos a ver cómo él presta imágenes y las va a reinterpretar en su tiempo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Daniel ve un monstruo con ciertas características. ¿Ok? Juan va a ver un monstruo así que también sale del mar, pero tiene otras características. ¿A qué se debe ese cambio? Es que el imperio que está denunciando Daniel tiene una forma, el imperio que está denunciando Juan tiene otra. Entonces, Juan, inspirado por el Señor, va a tomar ciertas imágenes y las va a traer. ¿Por qué es importante esto? Okay, esto es importante porque vamos a ver una reinterpretación del Éxodo. En el Éxodo tenemos un imperio, ¿verdad?, que tiene al pueblo del Señor retenido y sufriendo, y vamos a ver alguien que los viene a liberar y los lleva ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y este pueblo va a ser llamado por primera vez Israel. ¿Okay? Lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es que tenemos una reinterpretación. Tenemos todo un sistema mundano donde está el pueblo del Señor y están sufriendo. Y viene un libertador, que ya no es un Moisés, sino que es el Hijo del Hombre, y los va a llevar ya no a una tierra prometida. ¿A dónde los lleva? A esta nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya no es Faraón, sino que vamos a ver una bestia, y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. Pero lo que vemos también en el libro de Apocalipsis no es un pueblo étnico judío. Quiere decir que todos los que el Señor toma no son judíos, por decirlo así, de cepa, de sangre, sino que más bien son personas escogidas de toda tribu, lengua y nación. Por eso
tribu, lengua y nación es algo que vamos a ver repetidamente cada vez que vemos la novia del Cordero. Pero bueno, eso va a ser al final. ¿Qué tenemos acá? Que hay unos judíos que dicen ser judíos, pero en realidad, la realidad es que no son una sinagoga de Dios, sino que más bien son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué dice sinagoga de Satanás? Porque aquí tenemos algo que Juan usa mucho, y es el sarcasmo. En el sentido de que el judío hasta el día de hoy siempre se considera la sinagoga de Dios, ¿verdad? Ese lugar selecto de donde un pueblo se reúne con Dios. Pero aquí lo que tenemos es la sinagoga, pero no es del Señor, más bien la realidad es que es de Satanás, ¿verdad? Ellos dicen ser una cosa, pero son otra. Así que vemos el contraste. Este pueblo de Dios en Esmirna dice ser sufrido y pobre, en realidad son ricos. Los judíos dicen ser judíos y sinagoga de Dios, pero ¿cuál es la realidad? No son judíos y son más bien sinagoga de Satanás. Entonces ahí vamos viendo pues las respuestas. Ahora, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Da la impresión que por el uso de los términos sufrir y muerte, y como se van alternando, lo que tenemos aquí a continuación es más bien el martirio, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor les está diciendo, no tengan miedo de lo que va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar para la iglesia que está sufriendo persecución? Que los maten. Eso es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Entonces el Hijo del Hombre dice, no tengan miedo. ¿Y por qué? Si la muerte es un enemigo que no hemos podido vencer. Ahí es donde tiene sentido el que murió y volvió a vivir. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo venció la muerte, nosotros también vencemos la muerte en Cristo. No hay nada que temer. O sea, la iglesia en Esmirna está diciendo, lo peor que puede pasar es que nos maten. Y Cristo les está diciendo, ven, eso no es nada, no tengan miedo, porque yo vencí la muerte, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos allí. Después dice, el diablo los meterá en la cárcel. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, primero tenemos que considerar que el que está escribiendo la carta está en la cárcel, ¿verdad? O sea, Juan no está diciendo que existe la posibilidad de que el sistema carcelario y político vaya apuntando en contra de ellos. Él está diciendo, bueno, es una realidad. Y el Hijo del Hombre le está diciendo, esto es lo que les va a pasar a algunos de ustedes, no a todos, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Entonces, vamos a ver que el tema de la justicia en el libro de Apocalipsis es sumamente importante. Después, allá en el capítulo 6 y 7, vamos a ver la voz de unos mártires. Entonces, van a darnos toda una clase de justicia, ¿verdad? Definitivamente que ellos fueran a la cárcel por obra de Satanás y por la calumnia de los judíos, de los que decían ser judíos, es algo totalmente injusto. Pero allí es donde vemos que otra vez todo apunta al título de Cristo al inicio. Él es el que controla la historia, aún controla la injusticia de este sistema tan satánico, ¿verdad? Pero eso da mucha esperanza. Él controla aún estos encarcelamientos. Ahora, para ponerlos a prueba, ponerlos a prueba, esta palabra específicamente es sumamente interesante porque tiene dos matices. En hebreo pasa lo mismo que en griego. La palabra prueba puede ser traducida como prueba o tentación, ¿verdad? Entonces, allí hay todo un debate. ¿Cuál es la diferencia y por qué se usa así? Okay. Primero que nada, tenemos que ver aquí que el diablo es el que los meterá en la cárcel y su propósito es ponerlos a prueba. Ok, esta prueba es totalmente, o por lo que podemos ver, es para quebrar a la iglesia, para ver cómo los sigue hundiendo en el sufrimiento y la pobreza, ¿verdad? Ese es el plan del enemigo. Pero, de nuevo, el título, el primero y el último, nos muestra que aún la maldad de Satanás está contenida dentro de la voluntad del Señor. ¿A qué me refiero? Que Satanás no los podría meter en la cárcel si el Señor no lo permite. Entonces,
el diablo quiere ponerlos a prueba para destruirlos. ¿Y para qué el Señor permite esa prueba? Para totalmente lo contrario. Más bien es para que ellos puedan vencer, ¿verdad? Para que ellos puedan entender el poder del que murió y volvió a vivir, ¿verdad? Entonces, este es el doble sentido de prueba. Ahora, sé fiel hasta la muerte. Aquí tenemos básicamente lo mismo. Están alternándose sufrir y muerte. Entonces, está diciendo, ok, posiblemente algunos de ustedes mueran, pero ¿cuál es el mandato? Es ser fiel, ¿verdad? Sufrirán persecución. ¿Y por qué durante 10 días? Ok. Estos 10 días es sumamente importante. Hay dos escuelas, por decirlo así, de interpretación. Están los que dicen que es literal, o sea, que estos 10 días fueron literales. Y hay otros que dicen que la mayoría de números en Apocalipsis son más bien figurativos. Okay. Si son literales, hay dos tipos de interpretación. Están los que dicen que esto fue literalmente, se cumplió en el pasado, y hay otros que dicen que literalmente se va a cumplir en el futuro, ¿verdad? Eso es como las dos escuelas de pensamiento literales. Vamos haciendo la prueba del menú. Si esto es literal del pasado, si esto realmente pasó literalmente, tenemos un problema. No tenemos evidencia histórica que esto pasó. Más bien tuvimos dos persecuciones sistemáticas contra los creyentes en Esmirna. En la primera murieron 1500 cristianos y en la segunda 800 cristianos por juicios falsos, ¿verdad? Entonces, el problema fue que esas dos persecuciones no se dieron en un periodo de tiempo de 10 días. ¿Verdad? Entonces, no podemos decir hasta el día de hoy que históricamente esto pasó. ¿Sí? Tenemos otra escuela de pensamientos que dice que esto literalmente va a pasar en el futuro, en una era de la iglesia. O sea, que va a haber un tiempo futuro en la iglesia donde el anticristo, en teoría, va a hacer sufrir a la iglesia durante 10 días literales. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que no podríamos decir que una época de la iglesia ha sido lo que vivió Esmirna. O sea, los martirios siempre han pasado, ¿verdad? Siempre ha existido en ciertos lugares una persecución cíclica contra los cristianos, entonces no podríamos asegurar que es algo futuro, literalmente que va a pasar, ¿verdad? No tenemos esa seguridad. Y están los que pensamos que más bien este 10 es algo figurativo. ¿Por qué decimos que es figurativo? O sea, porque hay ecos de Daniel 1.12. En Daniel 1.12, bueno, Daniel utiliza el 10 para decir que es un periodo corto, comparado con la eternidad, con un inicio y con un fin. Porque a mí me parece que esto es la mejor interpretación. Uno, porque está acorde con el título de Cristo. Él es el primero y el último, el que contiene la historia y que también controla la persecución en un tiempo limitado a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esta interpretación respeta más el contexto, ¿verdad? Ahora, esto es debatible también, pero sí, eso es lo que yo puedo ver del texto. Ahora sí, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Apocalipsis, como ningún otro libro, nos llama a una fidelidad extrema. Y la corona de la vida, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo es que se llamaban, o cómo es que le llamaban a la iglesia de Esmirna? ¿La corona de qué? La corona de Asia Menor. Esmirna se llamaba a sí misma la corona de Asia Menor porque decía que esto era su sello distintivo como pueblo, una ciudad que fue devastada durante 400 años, no existió y ahora vuelve con ese esplendor, esos edificios sumamente altos allá en el monte de Pagos, que todo el mundo vuelve a ver, de verdad, esa belleza. Ellos se consideraban la corona de Asia. Pero lo que quiere decirles Cristo acá es,
hay algo más grande que es eterno, y es que yo les daré a ustedes la corona de la vida. No significa per se salvación, digamos, lo que está usando es un traje a la medida. Les dice, ustedes aquí en la tierra se reconocen como la corona de un lugar por la belleza, por la riqueza, pero yo les voy a dar a ustedes un distintivo que es para la eternidad, y es la corona de la vida. Ese bello entendimiento de entenderse como pueblo del Señor, ¿verdad? Y por eso es la figura de la corona de la vida. Algunos comentaristas dicen que efectivamente hay dos frases o dos palabras que pueden ser interpretadas acá, como puede ser la corona del rey o puede ser la corona de alguien cuando gana una competencia, ¿verdad? Ahí se debate mucho. Pero básicamente la idea es esa. Está hablando de un realce a su verdadera naturaleza como pueblo de Dios, y esto es eterno, ¿verdad? Entonces el que tenga oídos, es lo que habíamos comentado en la sesión anterior, básicamente es escuche, atienda. Eso es un sello muy de la literatura profética. El profeta es el que dice manos a la acción, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Que oiga lo que el Espíritu dice es porque nos recuerda que este mensaje viene desde el trono de Dios, ¿verdad? Que es algo que va a ser muy importante en el capítulo 4 de este precioso libro. El que salga vencedor, entonces aquí hay todo un debate, ¿verdad? Entonces muchos dicen, bueno, entonces si yo soy fiel hasta la muerte significa que voy a vencer. Bueno, vamos a encontrar más adelante en este mismo libro que somos vencedores solo por la sangre del Cordero. No es que nosotros ganamos la victoria, más bien nos sumamos a la victoria. Esto es bastante importante porque ¿qué pasó con Cristo? Cristo sufrió, vivió pobreza y vivió calumnia. Entonces esto es un mensaje muy directo para la iglesia de Esmirna. Si somos cristianos y nos identificamos con Cristo, si Cristo sufrió, además tuvo una condición de pobreza y de calumnia, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Posiblemente vamos a recibir el mismo trato que Cristo recibió, ¿verdad? Pero es muy alentador, porque el verdadero daño sería la segunda muerte. Y ahora, para terminar esta pregunta es, ¿a qué se refiere la segunda muerte? La segunda muerte no hay que hacer como mucho, ¿cómo se llama? Mucha gimnasia mental, porque voy a poner Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 14, ¿verdad? Este lago de fuego es la segunda muerte, ¿verdad? Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8, nos vuelve a afirmar lo mismo. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí tenemos una doctrina fundamental del cristianismo, la doctrina del infierno. Lo vamos a ver después en el capítulo 20, 21 más a fondo. Pero por esta noche, lo que nos tenemos que tener claro, ¿verdad? Que básicamente el mensaje a la iglesia de Esmirna es: el verdadero sufrimiento es en el lago de fuego. Ahí es donde se sufre verdaderamente daño. Pero ustedes, los que oyen lo que el Espíritu dice, van a salir vencedores, nos vamos a unir a la victoria del Cordero, aunque pasemos estas cosas de forma temporal. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces mi pregunta para ustedes, mis hermanos, es: este es el paso más importante para llevar este mensaje a la actualidad. ¿Por qué ustedes creen que fue importante este mensaje a la iglesia de Esmirna y por qué creen que es importante, relevante para nuestros tiempos? ¿Qué podemos sacar para aplicar ya a nuestra realidad? Les escucho. Les escuchamos todos aquí. Hola, Maynor. Me imagino hermano. que por la situación de persecución era ¿cómo se llama? El aliento del Señor para continuar fiel a Él, con promesa y todo.
Ujú. El sufrimiento es algo que va a pasar, ¿verdad? Yo creo que aquí hay dos palabras que nosotros evitamos hablar, aún dentro de la iglesia. Hay dos palabras que no nos gusta escuchar, sufrimiento y muerte, ¿verdad? Pero evidentemente esto es parte importante del mensaje de Esmirna. Los cristianos también morimos, y los cristianos también sufrimos. Hola, May. Sí, Yanka, te escuchamos. Eh, Me parece a mí que a lo que estamos viviendo al día de hoy, que es un humanismo cada vez metiéndose más en el cristianismo y toda esta corriente que nos está llegando de la nueva era y demás, es un llamado muy importante porque nosotros como cristianos cada vez nos sentimos más cómodos estando seguros, estando a este lado del mundo, estando sin persecución, estando sin todo esto, pero poco a poco, de una u otra forma, la persecución también va llegando a este lado y es un llamado a eso, no es un llamado a estar cómodos, sino es un llamado a incomodarnos, a movernos de nuestros lugares. Incluso hace poco hablaba yo con un amigo que él es teólogo y yo le decía que la iglesia siempre hemos puesto pretexto para hacer evangelización, para hacer discipulado, pero ahora como que tenemos el pretexto ideal con esto de la pandemia. Y entonces nadie quiere salir, nadie quiere invitar a otra persona, nadie quiere visitar. Y aunque tenemos las herramientas tecnológicas, no nos atrevemos ni siquiera a eso porque es que estamos en pandemia. Entonces creo que este mensaje a Esmirna viene como anillo al dedo a lo que estamos pasando hoy por hoy en todo el contexto mundial. Ujú. Buen aporte, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí me recuerda el pasaje que dice que te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma. El Señor pues nos hace entender que esto está lejos de ser prosperado y en victoria, ¿verdad? De la frase que el pastor tanto repite, haciéndonos concientizar que no es así. No es que tampoco nos toca un mundo, estar en este mundo que somos peregrinos viviendo solos, porque de hecho Él va a estar con nosotros, pero de lo que nos habla, la misma palabra dice, ¿verdad? Que no temamos al que mata el cuerpo, pero no al alma. Entonces nos da esa advertencia, ese conocimiento que Él sabe, ¿verdad? Que vamos a pasar sufrimiento, pero que es parte de aquel que quiere tomar su cruz y seguirle. Así que Esmirna nos hace ver que lo que nos toca es ser fieles hasta la muerte. Muy buen aporte, gracias. Te escuchamos, hermano. No, bueno, no sé si hay alguien más. Yo lo que veo aquí es el amor del amor de Dios, el amor de Dios ante una iglesia que está sufriendo, que ha perseverado y que entonces viene a darles un mensaje donde les dice, va a seguir el sufrimiento, pero yo estoy con ustedes, yo estoy sobre la muerte, estoy sobre la prueba, estoy sobre toda cosa que puedan estar viviendo. Entonces, no sé, me impacta mucho ese amor del Señor en esta iglesia y en nosotros. Yo creo que eso es lo que Él nos dice, voy a estar con ustedes siempre, no importa lo que ustedes estén enfrentando. Una parte también, Minor, es el tema con lo que remata el mensaje, porque dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. El sufrimiento puede llevarnos hasta la muerte física en este tiempo y mucha pérdida y cualquier cosa que Dios quiera permitir. Pero si hay algo que hace ver la garantía que el Señor tiene sobre la eternidad de todos aquellos que ha llamado, a los que ha escogido. Y entonces esa garantía de que la segunda muerte, que es la muerte de condenación, no va a alcanzar a ningún hijo de Dios por más sufrimientos que haya pasado en esta tierra, por más situaciones adversas que haya pasado. Está garantizado que no va a perecer eternamente. Muy buen aporte. Creo que también el mensaje de la iglesia de Esmirna rompe ese paradigma que los judíos tenían, que me porto bien, soy obediente, Dios tiene que bendecirme. Tiene que hacer que yo no pase por el sufrimiento.
Lo que vemos acá en la iglesia de Esmirna es que no son pobres y no sufren porque han sido desobedientes. Más bien, la ausencia de una reprensión en el diagnóstico nos enseña que son muy obedientes y en un contexto muy duro. Pero aún así van a pasar por el sufrimiento, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, creo que quiero sumarme a un comentario al comentario que hacía el Paz ahora. Yo creo que tenemos una cultura de exitolatría. Básicamente es como un culto al éxito. Y el éxito se traduce con poder adquisitivo rápido. Entonces, esta carta definitivamente choca con eso. ¿Por qué? Porque nos está llamando a meditar en nuestra verdadera riqueza y también a meditar en la eternidad, ¿verdad? Esa es como creo que choca de frente con eso ese paradigma que tenemos. Uh-huh. Hermano, a mí me gustaría agregar, bueno, en lo que usted dijo ahora al final, la hermana y el pastor, me parece muy lindo como empieza aquí donde dice el primero, el último, el que murió, volvió y volvió a vivir, porque a veces se nos olvida que el Señor tiene el control absoluto de todo. A veces se nos pasa por alto cuando estamos en prueba o en alguna aflicción, que el Señor tiene el control. Nada de lo que pase en nuestras vidas está fuera del control del Señor. Ni una hoja de un árbol siquiera que se mueva, ¿verdad? Sale del control del Señor y muchas veces en este mal evangelio, ¿verdad? De la prosperidad y de otras cosas que uno escucha, se nos olvida mucho que el Señor tiene el control de todo. O sea, si estamos en una aflicción, nada pasa. El Señor tiene el control, pero sí nos cuesta a veces, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más para cerrar la noche de hoy? Algo me decía que no íbamos a lograr el mensaje a la iglesia de Pérgamo también. Minor. Sí, pastora, la escuchamos. No, ahora no la escuchamos, como que se bajó el volumen. No. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, yo quería como agregar a todo lo que han manifestado los hermanos, que yo veo a Iglesia de Esmirna como una tremenda esperanza para nosotros también. Una carta muy esperanzadora, porque muchas veces cuando nosotros pasamos por estas situaciones de sufrimiento, de pobreza, como tú lo explicabas, de un sufrimiento de pobreza espiritual, hay veces uno nos desalentamos, pero ahora sabemos que muchas veces es necesario pasar por estos tiempos, por estos momentos, sabiendo que Dios nos acompaña en ese proceso, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja y que al final seremos más que victoriosos. Entonces, para mí es una carta tremendamente esperanzadora, porque hay veces uno pasa situaciones y piensa de que ya es lo peor, como que uno ya no da más, pero la verdad es que esta carta nos anima a alentarnos, a seguir adelante, porque esto es como parte, ¿cierto?, del servirle al Señor. Eso, Minor. Muchas gracias, muy buen aporte. Tenemos una carta que son palabras de un Salvador reinante a una iglesia sufriente. Somos ricos porque Él es el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Muchas gracias a todos por participar. La verdad que estoy impactado de ver tantas personas conectadas. Pues gloria al Señor. Amén. La próxima sesión, si Dios lo permite, sí vamos a poder ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero por el día de hoy vamos a terminar acá. Así que vamos a orar para dar fin. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, el principio, el fin. Gracias porque aún la obra de Satanás
está contenida por tu gracia soberana y tú tienes forma, Señor, de tratar con nuestras vidas. Pero gracias por recordarnos quiénes somos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la calumnia. Y gracias sobre todo porque tú nos recuerdas quién tú eres. Tú eres, Señor, el que venció la muerte y por eso podemos vivir. Gracias porque tú también nos alientas a ser fieles hasta el final, como Cristo fue fiel hasta el final, glorificando al Padre y haciendo su voluntad. Permítenos, Señor, tomar esta enseñanza a la iglesia de Esmirna y aplicarla, Señor, también a nuestra realidad, a una realidad, Señor, que hoy podemos ver tal vez como dolor, sufrimiento, pobreza de alguna forma, Señor, pero tú nos recuerdas quiénes somos en medio de esto y te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues amados hermanos, esta vez sí grabamos bien las